aquí en el público porque se está grabando este evento y entonces hace falta que el volumen esté ajustado. Bienvenidos a todos y gracias por asistir. Sabemos que son fechas ya complicadas antes de todas las celebraciones navideñas, así que doble mérito la asistencia, pero esperamos que podáis disfrutar de un diálogo interesante y además enriquecedor para todos, ¿no? Bueno, este evento se enmarca dentro de las actividades que hace el Observatorio de Humanidades y Tecnología, un observatorio que está constituido por distintas universidades, la Universidad Politécnica de Valencia, la Universidad de Extremadura, la UNED y también está la Universidad de Navarra, donde estamos hoy en la sede de Madrid. Este observatorio lleva a cabo distintas actividades de divulgación y de investigación en torno al impacto de la tecnología en este mundo y cómo las humanidades pueden también hacer un poco de equilibrio o de balance, ¿no?, en toda esta avalancha que tenemos a veces tecnológica y que nos está consumiendo tiempo, ganas y también, bueno, intentar también que con las humanidades equilibremos, ¿no?, esa parte, pues eso, de que todos tenemos más personal y antropológica que este observatorio quiere destacar, ¿no? Hace un año el observatorio organizó aquí ya una primera mesa redonda en la que se intentó abordar el tema de la propiedad intelectual y la apropiación cultural, también porque se veía que era un tema que con el mundo de las redes sociales, la globalización, etcétera, estaba adquiriendo una dimensión novedosa y que había que ver cómo se protegían aquellas cuestiones más creativas, ¿no?, y aquellos temas donde pues, ponemos todo nuestro empeño de originalidad, etcétera, y a veces la tecnología pues, parece que ha venido a irrumpir de una forma en la que no sabemos muy bien cómo digerirlo, ¿no?, y cómo combinar eso, tecnología y creatividad. Y en torno a esto se preparó una primera mesa de propiedad intelectual y apropiación cultural con el fin eso, de ver modos de proteger la creatividad. Fue un circuito cerrado porque en ese momento también el mundo COVID no permitía eventos presenciales y dijimos que era un debate lo suficientemente rico y abierto como para tener otra mesa redonda con más participantes y con más voces, ¿no? Y eso es el empeño de hoy. Lo que queríamos era tener a distintos representantes de industrias creativas. Aquí hay bueno, personas muy interesantes del mundo de la música, del mundo de la literatura, del mundo de la moda y cómo todas estas industrias creativas se enfrentan a este reto de la protección en el ámbito de la tecnología, en el contexto de la tecnología. Vemos también, ¿no?, en ISEM, que somos una escuela de negocios de moda, que el reto de la apropiación cultural y de cómo el mundo eso de la creación de la moda se está enfrentando a cuestiones que antes bueno, no estaban sobre la mesa y nos parecía muy interesante que ISEM estuviera presente también en este debate, ¿no? Tenemos un elenco de ponentes muy interesantes, pero lo vamos a hacer en un formato rápido y ágil para que, bueno, para que así el evento sea más interesante y lo que queremos sobre todo es provocar el debate. Les hemos dado a cada uno 5 o 7 minutos de intervención que minutaremos con precisión y en un formato un poco de estos TED, ¿no?, por así decirlo, que ahora tanto se lleva, de tal forma que todos tengamos la capacidad de hablar y luego de poder debatir. Tenemos visiones muy complementarias, creo. Aquí tenemos a creadores, tenemos gente más del mundo jurídico y expertos en la materia y creo que todas esas voces van a complementar muy bien y enriquecer el debate, ¿no? Vamos a empezar con esa parte de la moda, que es la que aquí en ISEM trabajamos, y tenemos, yo creo que a bueno, uno de los representantes de los creadores de moda más interesantes ahora mismo en España, Pol García Oteiza, que es el fundador de Oteiza, una marca que para nosotros siempre nos ha parecido que combinaba muy bien tradición y vanguardia o modernidad, ¿no?, el combinar esos dos elementos.
Y también nos llamaba la atención siempre cómo han sabido combinar creatividad con gestión, ¿no? Porque yo creo que a veces en el mundo de la moda pues nos vamos más hacia un lado o hacia otro, y en ese equilibrio Oteiza siempre lo hemos visto como una referencia. Pensamos también bueno, que Paul, que ha sido presidente de la Asociación Española de Sastrería, ha sido profesor en el IED y en la Complutense, pues tiene también, por su experiencia y por la marca que representa, pues en estos temas de cultura, moda, creatividad, pensábamos que era una referencia pues muy interesante. Entonces, Paul, yo para empezar un poco a hablar desde esa parte de la moda, claro, hay un tema cuando se habla de proteger, ¿no? O de cómo también está habiendo ahora muchos casos y demandas en torno a temas de apropiación cultural, cómo se protege la tradición desde la moda, etcétera. Claro, yo he pensado que la moda es un lugar complicado porque hay una línea muy fina entre lo que es la inspiración, ¿no? Y lo que es la apropiación, ¿no? O uno puede decir, bueno, toda moda se inspira en un pasado, ¿no? Incluso en otros referentes de la moda, porque nosotros también somos muy autorreferenciales. Y en cambio, claro, cuando luego encontramos casos, ¿no? Y ha habido cuestiones de protección intelectual y de apropiación cultural, pues vemos también que esa línea, ya digo, es mucho más delgada de lo que parece. Yo no sé si en esto vosotros, tú concretamente, tienes una opinión, qué piensas de esta cuestión o cómo veías con esto también en tu trabajo. Pues en primer lugar, gracias por invitarnos a Oteiza. Un placer estar con vosotros y con todos los ponentes. Sin duda es algo muy interesante, ¿no? Porque se trata de un problema de identidad. Y es no solo protegerse, entiendo, como te has referido tú, de los demás, sino de uno mismo. Y en este mundo de las redes y que va todo tan rápido, tienes que tener una identidad muy fuerte para primero protegerte tú, en el sentido de ganar confianza y ser quien eres, o sea, buscarse a sí mismo, ¿no? Como firma y como autor. Entonces eso es lo más difícil. Las expresiones o los problemas que buscabas y que surgen de grandes multinacionales o que pues que chocan pues con elementos culturales dentro de una inspiración constante que se busca y que es normal en este mundo de la moda. Es importante la educación y que parta de la base de estas universidades. Como te has referido, pues he tenido el privilegio de hacer una asignatura de historia de la moda y me he dado cuenta que los chicos que venían no tenían un conocimiento, digamos, de la cultura, de la historia, del humanismo y de lo que significa, digamos, la moda como un punto etnográfico y sociológico y que realmente pues tenemos un gran ejemplo en el Museo del Traje de Madrid, que si os vais a los fondos del Museo del Traje veréis que es el Museo del Pueblo Español. Y ahí pues se relata toda la historia de España. Entonces, y no solo de España, sino de todas las civilizaciones que han pasado por España, ¿no? Entonces, esa búsqueda de fuentes, que es normal, que es inherente al hombre, ¿no? De buscar esa idea, esa creación, hay que hacerla sobre la base de un entendimiento, de una cultura y de una educación, ¿no? Si no, al final eso pues, se vierte en la frivolidad, en el escándalo, en la incomprensión y en otros adjetivos pues, que no son impropios, ¿no? Si realmente quieres tener un alcance en la moda, si quieres construir un camino que sea coherente y hoy mucho más, ¿no? Después de todo lo que estamos viviendo, que la gente busca, pues, busca la artesanía, busca la fuente, busca la raíz y busca pues, un contacto mucho más puro con las firmas, con la marca, con la creatividad. Al final, como le decía a Charo antes, ya no hay clientes, ¿no? Son fans, pero fans en el mejor sentido de la palabra, son gente que necesita, pues, o que se levanta por la mañana y que necesita pues una pildorita del señor Carmona o de tantos otros artistas, ¿no? Pero algo que sea respetuoso, que entre dentro de pues una educación y un enriquecimiento personal y colectivo. Voy a contar dos anécdotas y ya cierro.
una ajena y otra propia. La ajena fue Paul Smith, es un director creativo importantísimo a nivel mundial, inglés, que llegó a parar a nuestra tienda en Oteiza hace 2 años y tuvimos pues la suerte de poder hablar con él y nos invitó a Covent Garden, ¿no? A sus headquarters para que fuésemos a verlo. Antes de la invitación estábamos andando por la calle Barquillo de Madrid y de repente se para, se agacha y hace una foto a la puerta, a un descalzador de la puerta que tenemos en Madrid para quitarnos el barro y todo eso. Y entonces se levanta y le digo, Paul, qué foto más bonita, ¿no? Y dice, te vas a reír, pero me pagan por esto. Y entonces no lo entendí, me reí y cuando llegamos a Londres empezó a enseñarnos planta por planta y persona por persona todo su equipo y me di cuenta que todas las fotos que él hacía, no solo de Madrid, de todos sus viajes, es un hombre que constantemente está viajando y buscando la inspiración, como es normal, se la pasaba a su equipo con los textos, pues esto pues, significa esto, y luego todas esas fotos van construyendo una historia dentro de sus colecciones y se van engarzando, pero desde un punto de vista respetuoso a todo lo que ve, ¿no? Entonces, ahí entiendes también que un creador tiene un límite de inspiración o digamos que va por etapas, ¿no? Y entonces necesita esas fuentes constantes. Si lo haces desde el punto de vista del respeto, como lo hacía Paul Smith, pues entiendes que eso va a perdurar y que va a establecer nuevas vías y nuevas fuentes de creación. Y la nuestra es en Pitti Uomo, una de las ferias más importantes del mundo de moda hombre. Cuando aparecimos por primera vez, aparecimos con unos sombreros cordobeses y una capa y trazamos en directo en la plaza pues una capa española y la cortamos pues delante de todo el mundo, ¿no? La gente no entendía qué estábamos haciendo, que estábamos cortando un paño de 6 metros y no solo la cortamos, sino que la bailamos, ¿vale? Con una música de tu queridísimo Paco de Lucía, Entre dos aguas. Y entonces la gente entendió que al final estás recogiendo pues una herencia, ¿no? de una tradición y con todo el respeto la estás llevando a la primera línea a nivel internacional, ¿no? Con una propuesta pues diferente que no serviría si nos pusiéramos un sombrero y un smoking normal. Al final tienes un código nuevo de elegancia masculino con una propuesta pues más completa y entonces ahí ya sí que se integran todos los elementos. Pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros. De verdad que si tenéis ocasión, pasaros por Conde de Siquena, ¿no? Es donde tenéis vuestra tienda, vuestra casa y las maravillas que hacéis. Así que gracias. Muchas gracias. Paul, pasamos ahora a nuestra siguiente ponente, que es Charo. Charo es toda una autoridad en el mundo de la moda en nuestro país, bueno, en nuestro país y en Latinoamérica también. Ha sido directora de revistas de moda, entre otras Yodona y del Grupo Z. Ha sido la directora de Madrid Fashion Week durante los años, además, ¿no? En que tuvo todo su esplendor. Es una consultora en temas de sostenibilidad y también colaboradora de esta casa, amiga. Así que, Charo, muchísimas gracias por estar aquí y también porque sé que estos temas tú, ¿no? Me contabas ayer que tienes una experiencia muy reciente en la que precisamente salió toda esta cuestión a relucir. Sí, bueno, primero os doy las gracias y sobre todo por la amistad y porque, bueno, pues siempre estamos ahí muy cerca. Estaba escuchando con mucha atención a mi querido Paul y la verdad es que yo hasta hace 15 días pensaba lo mismo que tú, más o menos. Y de repente fui a México y he venido con otra mirada y he venido con otras gafas. Efectivamente, la inspiración es muy importante. Además, como hablaba hace media hora con una consultora de moda y me decía, salvo contadas excepciones, entre las que yo cuento a Oteiza,
hay muy pocos creadores de moda ahora mismo. Hay muchos directores creativos, ¿no?, que cogen de aquí y de allá y crean, ¿no? Crean, pero lo que hacen es inspirarse, ¿no? Esa es una parte, pero decía que fui a México, invitada por el Ministerio de Cultura, a una feria muy interesante que han hecho la primera edición, que se llama, ya, el nombre de la feria ya dice bastante, se llama Original, ¿no? Y en esa feria lo que pretendían era poner en relación a artesanos mexicanos, artesanas mexicanos, con diseñadores. Entonces, bueno, para empezar, de pronto lo que para nosotros es un trozo de tela muy bonito con unas imágenes ideales, unos bordados preciosos, unas catrinas a lo mejor maravillosas y unos coloridos increíbles, cuando te adentras en la cultura mexicana, y ocurre lo mismo en otras culturas, en las culturas andinas, por ejemplo, o en las culturas africanas, lo que para nosotros es un bonito trozo de tela y una inspiración, para ellos es parte de su cultura. Y lo que se está haciendo y de lo que se quejan y de lo que han denunciado es que hay diseñadores internacionales, en este caso además tuvieron la donosura de mandar a un representante de Isabel Magán, porque habían tenido un problema con ella, que se había apropiado de unos diseños de una de las culturas, porque claro, en México, ahí simplemente en la feria había más de 90 representaciones culturales, ¿no? También lo ha hecho Carolina Herrera, tal, pero lo que pasa es que Isabel Magán tuvo la donosura de mandar allí a su director de comunicación internacional, un poco para pedir perdón y dar la cara, ¿no? Y entender lo que ellos decían, ¿no? Entonces, entender eso que tú decías del respeto, que efectivamente es así, entender que se está haciendo negocio con unas culturas determinadas de las que esas culturas no ven un solo beneficio. Eso ya en sí mismo es una cierta más que apropiación cultural, ¿no? Se está sacando de contexto una o varias o diferentes culturas y se está utilizando a modo occidental. Y eso, bueno, pues de alguna manera les molesta mucho. ¿Y qué me encontré yo? Bueno, pues yo me encontré, además me dieron a moderar una mesa redonda que luego les dije, me habéis dado la mesa redonda revolucionaria, porque eran eran personas intelectualmente muy potentes, aunque estaban dedicadas a la artesanía, ¿no? Pero eran súper potentes. Entonces, claro, de repente yo digo, bueno, pero esto de llevar a la moda, se puede llevar a la moda siempre y cuando se respete, ¿no? Estas culturas. Se puede llevar al diseño, ¿no? Entonces de pronto te dicen, bueno, el diseño, ¿quién dice lo que es diseño? ¿Quiénes marcan lo que es diseño? Lo están marcando ustedes, occidentales, con una mentalidad absolutamente occidental y distinta a la nuestra, ¿no? Nosotros ya somos diseñadores. Nosotros, con nuestras artesanías, ya estamos diseñando, que no estamos diseñando como ustedes quieren, ¿no? Se quejaban, por ejemplo, porque hacían pasarelas todos los días, y se quejaban de que se pusieran huipiles, ¿no? Que son bueno, lo que llamamos nosotros túnicas, que también les pone de los nervios que no seamos capaces de llamarlo como se llama, ¿no? O los rebozos, igual. Entonces decían, pero es que no pueden poner un huipil a una modelo de 1,80, porque estas prendas están pensadas para personas que como mucho miden unos 65, ¿no? Quiero decir que de repente volví, decía, con otras gafas y con otra mirada, porque entendí esa parte del respeto. Pero entendí también la otra parte, que es, bueno, si de alguna manera no lleváis esto a la cultura que tú dices occidental, ¿no? Que le decía yo a este intelectual que está en la mesa redonda, pues es que no sale de aquí. Es decir, nace aquí y muere aquí, ¿no? Porque realmente tú te compras uno de estos huipiles maravillosos y cuando sales de allí y te lo pones aquí, dices, estoy como un poco, ¿no? Acabo de salir de una película.
Y entonces me encontré, y ya termino, con una diseñadora que me dio la otra visión que estaba más cercana de esta, ¿no? Y que creo que es la clave, y es el respeto a estas culturas, los beneficios económicos para estas culturas. Entonces, esta es una diseñadora, Patricia Gobea, que trabaja con 100 mujeres de una de las sierras de México y las ha hecho socias. Entonces, estas mujeres están trabajando con su artesanía, trabajando para diseños que ella hace más adecuados al mundo occidental, además ella vive en Los Ángeles, pero están recibiendo beneficios por aquello que hacen y que están prestando de alguna manera al mundo occidental. Entonces creo que es una visión, bueno, que a mí por lo menos me ha cambiado completamente. Muchísimas gracias, Charo, porque yo creo que ¿no? el tener esta cercanía y esta experiencia tan reciente, pues yo creo que también nos ejemplifica y nos ayuda a ver las cosas, como dices, con otra dimensión. Así que muchísimas gracias. Charo. Vamos a abrir un poco ahora el foco, vamos a pasar de moda a parte de los expertos de la propiedad intelectual, y tenemos al promotor de este observatorio y gran experto en estas cuestiones, que es José Manuel Gómez Bravo, que es doctor en Derecho y que lleva la parte de propiedad intelectual y negocios para el Grupo Prisa, pero además es presidente y miembro de múltiples asociaciones de propiedad intelectual. No voy a nombrarlas todas porque si no, pues no hacemos otra cosa que presentarle. Y es profesor también de distintos programas, entre ellos alguno de esta casa, de la universidad. Así que, José Manuel, partiendo ya de esta experiencia en el mundo de la moda, pero tú, sobre todo, ¿no? en otras disciplinas donde te has movido y donde entiendo que esa parte más jurídica también tiene que tener cabida en un debate como el que tenemos hoy. ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, primero, gracias Teresa, gracias Ángel, pero gracias a la Universidad de Navarra porque nos ha acogido, porque forma parte del Observatorio de Humanidades y Tecnología con la Universidad de Extremadura, la Politécnica de Valencia y la UNED, que siempre nos faltaba una, y tenemos un proyecto muy hermoso que se llama Un Mundo de Fusión Digital, que hacemos todos los años en diferentes universidades y junto con la cadena SER en Valencia, ¿no? En el campus de Valencia. Y luego además lo extendemos como esta grabación por todos los lados y vamos creando grupos de trabajo en todas las universidades, y ese segundo ciclo que hacemos con Teresa y que hacemos aquí en la Universidad de Navarra, y muy agradecidos lo primero. Lo que yo quería decir es que cuando hablamos de los límites de la inspiración, hay una primera parte que yo creo que hay que ver que desde el punto de vista no solo de los derechos de autor, ¿no? Hay una parte previa que es la originalidad de la creación, y luego hablaremos con otros compañeros que vienen más del mundo de la creación, y la creación lo marca todo, pero también marca todo el mestizaje y la fusión. Yo sí creo que ha habido antes algo que hace que todo el mundo beba de unas fuentes, es decir, no se puede entender, curiosamente, el mundo... los árabes adoptan la cultura de Mesopotamia, ¿no? Por ejemplo, hay un triángulo, Alejandría, Constantinopla, Bagdad, para el mundo de la creación, el mundo de la inspiración, ¿no? Que no tiene que ver solo con el arte, con el textil, con la seda, con otro tipo de artes, de influencias vitales, ¿no? Tiene mucho que ver luego toda la ruta del Mediterráneo, Grecia, Roma, Cartago, árabe. Hay ejemplos muy pequeñitos, pero que si lo vemos desde el punto de vista de una primera localización, está la Escuela de Traductores de Toledo, con una gran influencia de cruce de culturas. Y hay una cosa que es dentro de los límites de la inspiración, hay una gran inspiración. Antes del Quijote estaban las novelas de caballería. Cervantes no se puede entender sin las novelas de caballería anteriores, ¿no? Hay un tema, saltando un tiempo, pero si nosotros vemos, hay un tema que muy poca gente a veces conoce. Mi amigo y maestro Antonio María Ávila Seguro, porque sabe todo lo de comercio internacional y derechos de autor del mundo, pero, por ejemplo, en la cabaña del tío Tom, el primer negocio de merchandising que se hace es muñecos sobre el libro de la cabaña del tío Tom, donde el norte tiene unos muñecos y el sur tiene otros muñecos, ¿no? Cómo la gente se apropia o se inspira en cuestiones ya preconcebidas, ¿no? Finalmente, en la música hay un tema curioso, ¿no? Cuando París en el siglo XIX es el centro del mundo, hay una cierta influencia de España, pero por la cultura árabe, y los rusos por la cultura periférica con Asia.
Pero luego tenemos a Bizet, tenemos a Mérimée, tenemos, yendo ya hacia el mundo, no solo del flamenco que habrá José Miguel Carmona y de otro tipo de inspiraciones y fusiones, tenemos algo como se llama Bob Dylan, cuando abraza y monta el folk rock, como mestiza todo el mundo folk que venía y de pronto en el festival de Newport, ¿no? Sale con una banda eléctrica y de pronto rompe todos los cánones del folk. Tienes los Sgt. Peppers de los Beatles, que de pronto rompe todos los cánones del pop y mezcla desde la fanfarria a la orquesta a la música popular. Todas esas mezclas no se pueden haber hecho sin algo de antes. Y algo de antes me rima con Dante, aunque parezca una broma fácil. El beso de Rodin está inspirado en un beso de Francesca de Rimini, ¿no? a su amado, ¿no? Entonces, esa inspiración, o sea, Rodin se inspira en Dante en una cosa tan hermosa. Esa es la parte que yo creo inspirativa. Luego hay un tema, hace poco, no sé si sabéis que hay una fundación que se llama Moulinsan. Esta fundación lleva los derechos de Hergé, el que hizo Tintín, ¿no? Entonces, es curioso porque llevan este legado y acaban de prohibir una exposición que se llama Simalía, que justamente adaptaba las obras de Hergé, la parte de Tintín, Hernández, Fernández y Milú. Y entonces ahí entrábamos ya en el campo de la propiedad intelectual. Le hace una inspiración, el artista español hace una inspiración y esta fundación se lo prohíbe porque quiere que cualquier adaptación tiene que ser autorizada y tiene que ser aprobada y tiene que ser remunerada. Bueno, ahí hay un límite de debate que luego podemos hablar, porque curiosamente, hablando de inspiración, el Capitán Haddock, si habéis leído Tintín, está basado en un amigo que era un novelista, que crea Blake y Mortimer, la primera novela gráfica, que la crea un amigo de Hergé, y el Capitán Haddock está basado en el carácter de este amigo suyo, que es Jacobs. Y entonces, bueno, y hablando de inspiración, ¿qué ha pasado ahí? Tenía que haberle pagado Hergé alguna adaptación a Jacobs o por su carácter, cuando se influencia para el Capitán Haddock, pero tiene mucho que ver cómo esta fundación yo creo que se extralimita, porque curiosamente sí había con Maraveau, un artista que acaba de ganar un pleito, cogiendo obras de Hergé, de Tintín, metiéndolo en un cuadro de Hopper. Entonces, ahí, ¿cuáles son los límites? ¿Cuál es la apertura? Yo creo que para hablar de una creación todo el mundo ha bebido de antes algo. Otra cosa luego es el límite y el beneficio de la inspiración. Yo sí creo que cuando hablaba Charo de las culturas indígenas, ¿no? o mexicanas, claro, hay una cultura popular, una tradición popular, que si tú alguien sin permiso, con un afán de lucro, tú abusas de eso, es otro tema de otro debate. Pero ya que he aprovechado que está mi amigo José Miguel Carmona, que hace muchísimo que nos conocemos, sí quería hablar de un tema que es el duende, el flamenco. El flamenco es árabe, es judío, es andaluz, pero es del cante de las minas, ¿no? Es de los trabajadores del campo, es fusión que nadie sabe de dónde viene, pero sobre todo hay una cosa muy importante, que dentro del flamenco hay un tema importante que son los diversos palos, que luego os contará muy bien, pero un tema que me interesa mucho, que es lo que se llama enduendando, que son los cantadores de sonidos negros. Y los cantadores de sonidos negros viene de un comentario que hace Manuel Torre. Manuel Torre gana hay un momento donde el flamenco se está vulgarizando, la zarzuela flamenca se crea, se vulgariza mucho la zarzuela flamenca, y Lorca y Falla montan un congreso de flamenco en Granada, y donde hay gente como Manuel Torre que aparece, ¿no? Y en ese momento hay un comentario, oyendo la obra sobre el Generalife de Falla, que de pronto Manuel Torre dice: estos son sonidos negros. Y eso tiene que ver mucho con una obra de Lorca, que es Teoría y Magia del Duende, donde de pronto Lorca sí cuenta lo que es el duende, ¿no? Vais a permitir simplemente leer una cuestión que dice: todo lo que tiene sonidos negros tiene duende. El duende es un poder, no un obrar, un buscar, un no pensar. No está en la garganta, se ve por dentro, desde la planta a los pies. Es de la vieja cultura, es un acto en vivo. Bueno, ese es el duende. Pero ese duende que no es solo flamenco, pasa en el bolero, y pasa en el jazz, y pasa en el blues, y pasa en el tango, y pasa en la jota. O sea, pasa en cualquier sonido que se invente, que sí viene de antes, que viene de ese sentido dentro, ¿no? que es inspiración. Yo creo que esa es la parte previa, y que luego tiene una evolución creativa, que es la que hay que proteger. Porque claro, todo esto pasa cuando de pronto, imaginaros en Nashville, si no se protegieran los derechos de autor, todo el country, o todo lo que hizo la familia Carter en Estados Unidos, sería aprovechado por un tipo de gente que nunca protegería esa cuestión, ¿no? Entonces, este tema del bolero y los cantadores con sonidos negros, que viene Manuel Torre, fíjate que no era un hombre con una gran cultura, pero era un tema que él venía de la cultura popular.
Y eso lo entronco con Machado cuando Machado habla de la escuela de sabiduría popular. Juan de Mairena no es más que la escuela de sabiduría popular. Y luego lo que yo sí creo, y hablando de Machado, hay una cuestión muy curiosa, que para estar siempre a la fusión y a la vanguardia, Machado decía que hay que comparar la vanguardia moderna con el hacer de los cantadores del pueblo cuando rompen y crean un fandango. Eso es lo que yo creo que es la cultura popular. Y para terminar, hablándolo de propiedad intelectual, yo creo que tenemos que ver varias cuestiones. Estamos en la época del algoritmo, en la época del streaming, pero no hay nada nuevo. No hay nada nuevo, nada más que ha nacido un derecho nuevo para una modalidad de derecho nuevo que es la puesta a disposición del público, que es el almacenamiento. Todo lo demás que viene de 4 eras de la propiedad intelectual, de la reproducción impresa, de la comunicación escuchada y visual, que era la radio y la televisión, del streaming, todo, sin una creación no hay nada. Lo que pasa es que hay un negocio nuevo que es la transformación y la obra derivada. ¿Y transformamos qué transformamos? Si veis ahora, películas como Karate Kid, como Gladiator, como La Guerra de los Mundos o Gris van a ser series. Pero si os fijáis, simplemente van a ser series. Entonces es si queréis, la transformación de una obra nueva, como fue La Guerra de los Mundos, que viene de un libro de Wells, que luego hace un programa de radio Orson Welles y que luego hace una película Tom Cruise. Pero en el fondo es toda una variación desde donde hay una obra original. ¿Qué creo que yo? Que esa imaginación tiene que tener una protección. La creación tiene que tener, para hacer fácil esa vanguardia, tiene que tener una propiedad intelectual que la proteja. Teniendo en cuenta, la propiedad intelectual es un derecho social. Es la única propiedad que recae en dominio público. Es la única propiedad que es un bien común. Lorca, que hablábamos antes, ¿no? Lorca ahora es del dominio público. Lorca es del pueblo. O sea, esa vanguardia de la creación pasa a ser pueblo porque tiene una protección de propiedad intelectual, pero es la única propiedad con un fin social, con un bien común y que recae al final en dominio público y que a los 70 años de la muerte del autor pasa a ser de un acervo común. Lo es Machado, lo es Lorca, y hay una cosa muy importante que yo sí quiero defender Me queda un minuto, vale. No, bueno, ya te has pasado el que más, José Bueno, Manuel. pues nada más. Pero nada, es que todo es súper interesante, pero por intentar dar ahora bien, cabida al resto y lo ir en dejo, tiempos. Vale. Además, aquí Gabriela nos tiene a raya con el cronómetro. Pues doy paso ahora a que tú presentes al próximo invitado. Pues yo voy a presentar mi próximo. Ahí me he quedado. Luego en el coloquio termino, ¿no? Que se dice. Pero bueno, si tenéis alguna duda. Ahora sí es importante porque viene mi amigo José Miguel Carmona, que sabéis que es guitarrista flamenco, compositor, de una gran tradición por sangre, ¿no? Y por derecho del flamenco, y él es el representante del duende esta tarde, ¿no? Con nosotros aquí, y Josemi, que es amigo y compadre, pues os va a contar un poco lo que hemos hablado. Bueno. Como Josemi se tiene que ir por un tema particular, rompemos un poco el guión, y si alguien tiene que hacer una pregunta cuando hable Josemi, pues le preguntáis directamente ahí y luego seguimos nosotros, ¿vale? Bueno, pues nada, ante todo, decir que es un honor estar aquí con tantos artistas de cada uno de su materia, de estar en un sitio que estudia y que bueno, que provoca este tipo de encuentros, ¿no? A mí me gustaría hablar de la fusión, me gustaría hablar de los pueblos y de los respetos y del respeto a los pueblos, ¿no? En este momento el flamenco es una música que está muy de moda en el mundo, a lo mejor más de moda en el mundo que en España, ¿no? Y ahora mismo estamos en la situación en la que el flamenco es cualquier cosa. O sea, cualquiera que haga así, dice ese flamenco. Y además de que, empezando porque yo vengo de una familia de flamenco, mi padre es Pepe Habichuela, mi abuelo es el tío Habichuela, mi bisabuelo era guitarrista, o sea, yo soy la quinta generación de músicos en mi casa, ¿no? Entonces, yo a partir de ese flamenco empezamos a hacer fusión con el grupo Ketama, hace ya muchos años, y nos decían que no éramos flamencos, ¿no? Y hoy en día me veo en la situación de que veo como gente que no es flamenca, porque el flamenco no se estudia, el flamenco se es. Se es porque lo has vivido desde pequeño, o porque una parte de tu vida, larga de tu vida, está rodeada de ese mundo, de esa forma de sentir, de esa forma de comunicarte. Hay un humor flamenco, hay una forma de cocinar flamenca, hay una forma de vestir flamenca que es muy parecida a la tuya. Hay una pose flamenca, ¿no? Entonces yo vengo a reivindicar la fusión, a decir que me encanta la fusión, porque
yo mezclo la música, a mí me encanta Yaván, me encanta Caetano Veloso, me encanta Stevie Wonder, me encanta Debussy, me encanta, pues no sé, gente de África, Salif Keita, me gusta un puñado de gente, ¿no? Pero me parece importante que se le ponga el nombre a lo que es, ¿no? Y el que es flamenco lo es. Y el que no lo es, no pasa nada, ¿no? Es otra cosa, ¿no? Es otra cosa que a lo mejor es más admirable, o a lo mejor es algo que te gusta más incluso que el flamenco, ¿no? A los propios flamencos. Dices, joder, este tío es muchísimo más que el flamenco, ¿no? O la manera de ver que tú quieras, ¿no? Pero el flamenco no puede ser cualquiera, porque en verdad no es cualquiera. Como rockero no es cualquiera, ¿entiendes? Es una cosa que se lleva en la sangre. El problema de esto es que no hay una forma de enseñar el flamenco, no hay un reglaje en el flamenco. Aprovecho que estoy en la universidad para decir que es una pena, ¿no? Porque el hecho de que no haya una especie de jurado o alguien que examine y que diga, bueno, pues tú eres flamenco, pues hace que cualquiera lo pueda ser. Entonces, como quien lo podría decir sería mi padre, que tiene 80 años y viene de la escuela de Sacromonte y solo sabe tocar la guitarra flamenca, y él no tiene una titulación y él no hay una manera que no sea la oral de hablar y de enseñar el flamenco, es muy difícil, ¿no? Y yo desde aquí aprovecho para lanzaros este reto, que es buscar una manera para que los que enseñen flamenco o los que den ese título flamenco sean los flamencos. Porque hay veces que se da el caso en que mi padre no puede ser un profesor de flamenco en una universidad. Y dime tú, si mi padre, o Tomatito, o Camarón, o Enrique Morente, no pueden ejercer como maestro del flamenco, ¿quién podría ejercer como maestro del flamenco? Como un profesor de flamenco, ¿no? Ahí hay un vacío legal. Yo sé que este es el coco más adelantado que tenemos en el tema intelectual, de propiedad intelectual y la enseñanza, ¿no? Me preocupa que la imagen que se da al mundo de flamenco sea la de gente que no lo son. Y a mí me encanta esa gente. O sea, esto no es una crítica hacia ellos, al revés. Yo soy admirador de muchas de las estrellas que dicen ser flamencos, ¿no? Y a mí me encantan, de verdad. O sea, yo me escucho los discos en mi casa y me los pongo con mi hija, y se los enseño a mi hija, ¿no? Pero me gusta decirle que eso no es flamenco, porque el flamenco, hasta hoy los flamencos es un mundo muy pequeñito, el mundo flamenco. Y el hecho de haberlo mantenido durante mucho tiempo tan pequeñito y tan así, pues hace que entender que el flamenco son esas personas quien tienen la sabiduría de lo que es el flamenco, ¿no? No es una crítica hacia la otra música. De verdad que quiero insistir que a mí me encanta que se abran las puertas, que Tama lo hizo en su momento y a mí me criticaron por hacerlo. Me dijeron, ¿a dónde vas poniendo estos acordes? Porque yo metía acordes de bossa, de música brasileña que me encanta, de música cubana, la guitarra flamenca, y los flamencos me decían, guau, tío, este está como una cabra, ¿no? Y eso es interesante para hacer un flamenco fusión, ¿no? Pero tú no puedes hacer un flamenco fusión si no conoces el flamenco. Harás un rock aflamencado. Harás hip hop aflamencado. Pero cuando tú dices flamenco algo, se trata de que la base es el flamenco. Y para que la base sea el flamenco, hay que ser flamenco. He dicho un puñado de veces la palabra flamenco. Nada, espero que haya resultado interesante mi forma de verlo y os quiero insistir en que esto no es una crítica hacia ningún artista. Os voy a contar una anécdota súper cortita. Paco de Lucía decía que el mejor músico era no el mejor músico, sino que todos los músicos hay un punto de robar a los otros músicos. Son 7 las notas, ¿no? Y se ha hecho mucha música.
el arte y el genio es quien no se da cuenta que ha robado, ¿entiendes? Pero al final, el hecho de la inspiración, el beber de otras fuentes, es necesario, es sano, es una cosa importante. Llega un momento que hay que beber de otras fuentes, hacerlo con respeto y dándole los derechos a quien sea. A no ser que esa fuente te haya dado una puerta para que tu creación sea diferente, ¿no? Pero hay muchas veces que es a partir de otra creación, ¿no? Nada más, muchísimas gracias. ¿Tenéis alguna pregunta para Josemi? Sí. ¿Rosalía es flamenco? Bajo mi punto de vista, no. Bajo mi punto de vista es una artista increíble, una cantante espectacular, es una mujer además súper estudiosa, que sabe música, que es productora, interesantísima, pero cante por seguirilla no lo puede conocer, ¿entiendes? A lo mejor si está muchos años a partir de ahora y después de 20 años pues llega a hacerlo, ¿no? Y la admiro mogollón, la conozco y la verdad es que me encanta lo que hace. O sea, me parece que le ha hecho mucho bien a la música flamenca porque hay gente que se ha interesado a través de ella por la música flamenca. Y me encanta su disco el Mal Querer, ¿no? ¿Se llama? O el Bien Querer, el Mal Querer, ¿no? Pero yo considero que no es una cantadora flamenca. Para mí una cantadora flamenca es Estrella Morente, por ejemplo. Una cantadora que canta por malagueña y que canta por soleá y que conoce la soleá de Triana, la soleá de Alcalá, los fandangos de Grazalema, la seguirilla, son los diferentes estilos y sobre todo que vive en la forma flamenca. ¿El mundo flamenco no tiene capacidad para organizarse y crear un organismo o algo que defienda eso, como hay otros muchos organismos que defienden la denominación de origen o lo que sea? Vamos. Pues mira, yo en esta pregunta que tú me haces te diré que me he hecho la culpa. Yo he hecho a mis compañeros y a mí y a mi pueblo la culpa de dejar que la gente de fuera pueda venir a apropiarse, entre comillas, de lo que es nuestro, de no saber defendernos, o sea, defendernos en el buen sentido de la palabra. Ahora, por ejemplo, están intentando hacerse algunas leyes del flamenco y el otro día yo, hablando con Tomatito, digo, che, ¿cómo se puede hacer una ley de flamenco y que no haya un punto de reunión de los mejores artistas de flamenco? Llámase Miguel Poveda, por decir los conocidos, llámase José Mercé, mi padre, Tomatito, los Morente, los Farruco. No, porque me parece que ellos son quienes deben de decir las leyes del flamenco y los problemas del flamenco. Lo que pasa es que hay muchos intereses, ¿entiendes? Entonces, yo diferencio el arte del interés. Y el flamenco le puede más el arte que el interés. Por eso los flamencos, en general, el 80% de los flamencos estamos enmayados. ¿Me entiendes? Porque en verdad nos importa relativamente poco el negocio. Nos importa mucho más la satisfacción del duende que me ha encantado de dejar de pensar. Dejar de pensar, parar la cabeza, eso es decir ole, eso es meditar y eso es ser rico, es ser millonario. Y nos olvidamos del otro y después cuando llegan las Navidades, dicen los mantecados, ¿qué hacemos? Bueno, pues se lo han llevado la gente, ¿no? Pero bueno, la verdad que es un debe en nuestro mundo. Yo estoy en la Sociedad General de Autores y estoy intentando que los flamencos empecemos a ver el compromiso a nivel de dar la cara y de defender, entre comillas, de explicar, ¿no? De compartir lo que es el flamenco para intentar ponerle las vallas que haya que poner para después, lo primero que hay que hacer es saltar esas vallas, ¿no? Pero antes que existan las vallas y después ya vamos a saltárnoslas todos, ¿no? ¿Tienes alguna pregunta más para Josemi? Pues muchísimas gracias, me tengo que ir, me encantaría quedarme. Muchísimas gracias. Vamos, ¿vale? Bueno, ahora, después de José Miguel, viene Lucía Pastor. Lucía Pastor es una abogada todoterreno, es una especialista en arte, en derechos de artistas, de música, de propiedad intelectual
y actualmente es la directora del Departamento de Lucha Antipiratería o Antipiratería de CEDRO, que es el Centro Español de Derechos y de Reprografía, ¿no? Formado por editores y autores, y Lucía nos va a contar su visión sobre la apropiación cultural, la propiedad intelectual y los límites de la inspiración. Bueno, buenas tardes, y en primer lugar agradecer al Observatorio de Humanidades y Tecnología y al ISEM pues el haber querido contar conmigo un ciclo más, y también la colaboración de todo el resto de los ponentes. Al hablar de apropiación cultural y de propiedad intelectual tenemos que partir del concepto de qué es lo que está protegido por el derecho de autor, ¿no? Y sobre todo aquí la palabra clave es originalidad. Hay dos formas de ver la originalidad. Una es la que viene de la tradición jurídica romana, que es original aquello en el que se ve el talento creativo de su creador, su sello, su firma. Y para common law, para los anglosajones, es un poco más, tiene que haber un cierto grado de originalidad y que no lo haya copiado de otro, ¿no? Entonces, con las nuevas tecnologías, con lo que nos hemos encontrado es que aparece lo que llaman ahora el arte de apropiación o creatividad acumulada. Es decir, creo una obra nueva a partir de algo que han creado obras ya existentes. Por lo tanto, aquí la dificultad va a estar en distinguir entre qué es una adaptación no autorizada, qué es inspiración o qué es un préstamo legítimo. A grandes rasgos nos encontramos con apropiación cultural cuando cogen una obra, un objeto, un estilo sin permiso, lo comercializan y no le llega al creador original ningún tipo de beneficio económico. Dentro de las leyes del derecho de autor, pues hay excepciones y límites que te permiten utilizar una obra sin tener que pedir, sin contar con el permiso del titular. Es lo que llamamos usos legales o prácticas legales. Sin embargo, aquí nos planteamos otro problema y hemos visto casos, ¿no? Y es que las excepciones y los límites son distintos en cada parte del mundo, y lo que para uno entra en dominio público al cabo de un tiempo, en el otro todavía no ha entrado, etcétera. Y, por tanto, ese es un poco de que no hay unas reglas fijas, las sentencias nos indican un camino a seguir, pero al final todas van al caso concreto y a las circunstancias concretas del caso. En CEDRO, hace como unos 10 días, se nos plantea un caso de hoy para mañana, ¿no? Y es que la Biblioteca de Nueva Zelanda iba a poner a disposición del público, iba a escanear su colección, la iba a prestar al público sin licencia, sin conocimiento de los autores y, por supuesto, sin remuneración a ellos. La mayoría de los libros de los libros donados todavía estaban en derechos de autor, ¿no? Y debido a la presión que ejercieron pues, el gremio de autores internacionales y nacionales, pues se plantean pues que puedan, si quieren, excluirlos de esta colección. Aún así, títulos extranjeros habían como unos 400.000. ¿Vale? Los autores se planteaban que como la Biblioteca de Nueva Zelanda participaba de lo que llaman el Archive Internet, que era como una biblioteca pública que ya tenía tradición de venir utilizando las cosas sin permiso. Bueno, ni que deciros que entre las 12 horas de diferencia que hay y todo, descargarte una Excel con 400.000 títulos, pues la tarea de saber cuáles de esos títulos están obras de tus socios a los cuales representan fue un poco una carrera contra reloj. Y luego que no solamente era identificar tu obra, sino además tenías que cumplir una serie de requisitos que tampoco lo facilitaban. Por suerte, y gracias a la presión de las asociaciones de autores y de gremios, pues lo han dejado en stand-by. No han dicho que no lo van a hacer, pero se lo están replanteando. Yo creo que estas circunstancias, y este ya es un mensaje para los gestores de industrias culturales y creativas, se podrían evitar con estrategias de gestión de riesgos, ¿no? Que nos ayudaran a ver esos problemas que nos podemos encontrar luego, como le pasó a Carolina Herrera. Es decir, hacer las cosas con el respeto, viendo qué riesgos, hasta dónde sí, hasta dónde no, de qué forma lo puedo hacer, ¿no? Yo he trabajado con diseñadoras de moda que cuando trabajaban con artesanos en la prenda ponían qué artesano había hecho esa prenda. O sea, los hacían partícipe de tu procedimiento. Y me sobra 1 minuto 50, pero como me habían dicho, de 5 a 7, yo soy obediente, creo que lo he hecho en 5:15 y así no os aburro más con tanto término jurídico. Pues eso es, muchas todo. Gracias. Gracias. Ahora viene con nosotros Antonio María Ávila. Antonio María Ávila es, aparte de amigo y maestro, es director general del Gremio de Editores y Libreros.
Es licenciado en Derecho, Ciencias Políticas y doctor en Ciencias Económicas, aparte de autor de numerosas publicaciones sobre comercio exterior y un gran experto en propiedad intelectual, en comercio internacional, y yo creo que nos va a deleitar con su exposición en 7 minutos. Buenas tardes, en primer lugar, agradecer como todos. Volvemos a empezar. Buenas tardes. Agradecer como todo la invitación a participar en un acto que se hable de propiedad intelectual, que es una propiedad muy especial, no solo porque lo sea desde el punto de vista jurídico, sino porque tiene una serie de singularidades muy distintas al resto de las propiedades. Pero ante un minuto de propaganda, como en la televisión, mucho mejor que La cabaña del tío Tom, literariamente mucho más concentrada, es Sac, de Gertrudis Gómez de Avellaneda, cuyos orígenes son Constantina, donde, por cierto, estuvo muchos años residiendo León de Gre, para mí, don Juan el de la Carlina, que es quien se basa a Jergué para hacer el personaje de Tintín. Eso es para fomentar la lectura que le hay a Gertrudis Gómez de Avellaneda, que es una de las grandes novelistas y poetas románticas españolas, cuyos descendientes aún viven en Constantina, vamos, son unos huevones. Y lo que yo quería transmitir es 3 ideas fundamentales. Mirar, toda la civilización occidental, con todas sus ventajas y todos sus inconvenientes, pero que yo creo que es bastante superior a todas las demás, lo siento, está basada, y es su singularidad, en el derecho. Otros se organizan por la religión, o se organiza por la costumbre, como le pasa a la sociedad china. No, Occidente, por una serie de causas que no vienen a cuento, se organiza en base al derecho. Somos los únicos. Y un elemento y un rasgo fundamental es que crean el concepto de propiedad intelectual. Pero diréis, bueno, sí, está muy bien. Bueno, crean eso, crean el Estado de Derecho, que será malo, pero las alternativas son aún peores. Eso está muy bien. Pero casi nadie pone de manifiesto la relación que hay entre una organización jurídica basada en la propiedad intelectual y la prosperidad económica. El concepto de propiedad intelectual, hay antecedentes, los privilegios que dan los reyes. Por cierto, al pobre Cervantes le dieron privilegio para Castilla, por tanto, su plagiador se fue a Aragón a publicar, porque la corona de Aragón el privilegio no lo alcanzaba. Eso estuvo muy bien, porque provocó que él respondiera con la segunda parte del Quijote, que es realmente el que es valioso, y no tanto la primera parte, que no deja de ser una parodia de los libros de caballería, ¿no? Se dice que la primera normativa es el Estatuto de la Reina Ana en 1705. Bien, la Revolución Industrial comienza 60 años más tarde, porque desde que se pone en vigor una norma hasta que de verdad se aplica, siempre pasa tiempo. Después la Revolución Francesa declara esa propiedad intelectual como un derecho humano. Y verá, es la que permite que se profesionalice el mundo de la cultura. O sea, los artistas, los escritores, ya no dependen ni tienen por qué depender del mecena, que normalmente es el rey, la corona o un señor feudal, o de la iglesia. Dependen de su trabajo y se retribuye por su trabajo, que es para mí un gran avance. Hay libros maravillosos sobre esa vinculación de la propiedad intelectual con la prosperidad económica. A mí me gusta recomendar uno, está por cierto traducido aún al español, ya me gustaría, de Mockery, que pone esa vinculación de la importancia que tiene una buena normativa de propiedad intelectual con el desarrollo económico y social. Y yo es otro punto que quería poner de manifiesto. La propiedad intelectual es muy seria, es muy compleja, pero casi todo el desarrollo tecnológico que hemos vivido se basa en que existe propiedad intelectual. China ha sido una sociedad bastante más creativa que la sociedad occidental, sin ningún género de duda, pero no tenía una legislación de propiedad intelectual y, por tanto, sus anuncios, sus inventos, sus descubrimientos, su originalidad no era capaz
de ser patentada, no digo en el sentido técnico de patente, sino de que pudiera generalizarse y establecerse como sí hemos hecho en la civilización occidental. Y por tanto hay una vinculación. Podemos discutir los años de protección, podemos discutir los límites de protección, podemos discutir muchos de esos elementos y muchos de ellos son perfectamente discutibles. ¿Por qué 70 años, no 60 o por qué 80? Todo eso es completamente discutible. Pero los principios generales no. Y los principios generales son los que hay que respetar. Y lo que está ocurriendo en estos momentos es que los principios generales no son respetados en parte, y no son respetados por grandes operadores de telefonía, de tecnología, de capital norteamericano, siempre, qué casualidad, que han sido financiados por los recursos públicos. No se crean que Google nació en un garaje. No, mire usted. Nació con el dinero del Pentágono norteamericano, millones e ingentes de millones, y un cambio normativo muy importante en una ley en el año 63, la ley Dole, que permite que con el dinero público un privado pueda patentar documentos. Ahí es cuando nacen, esa ley del año 1983, 6 años más tarde, han nacido Amazon, Google, Apple, todas. Y que tiene, digamos, un afán envidiable. Quieren ganar mucho dinero, lo cual ni es bueno ni es malo. Pero quiere ganar mucho dinero sin pagar a los legítimos propietarios de las ideas, por supuesto, de ideas originales. Eso parece que no entra en su mentalidad o en su estructura. Claro, han recibido tanto dinero público por un lado, están tan mal acostumbrados que no quieren pagar. Ese es el problema. Ese es el gran problema que debatimos ahora en la propiedad intelectual. Además, es todo muy paradójico, porque claro, la potencia norteamericana, que es la potencia hegemónica, lleva a los organismos internacionales, a la OMC, que hay que discutir de propiedad intelectual, y tenemos un gran acuerdo comercial sobre eso, que es el ACPI. Y esos son los señores que a su vez no quieren pagar los impuestos, violan las normas de la competencia. No digo nada, porque si veis los periódicos veréis que le están poniendo en todos los países sanciones por abuso de posición dominante. Pues otra de las cosas que no quieren respetar es la propiedad intelectual. Menos la suya, La suya sí. Eso de dar su algoritmo, eso nunca, bajo ningún concepto, confidencialidad. La suya sí, la de los demás no. Por tanto, es uno de los grandes problemas que tenemos en estos momentos. Distinto es que tengamos que discutir qué tienen que pagar y qué no tienen que pagar. Al final, y se ha dicho, yo creo que casi todos los ponentes lo han dicho, al final estamos en una fusión y elemento que no es nuevo, de siempre. Aquí han venido, los números venían de la India, otros venían y la gente ha ido creando, ha ido innovando, y es esa innovación que parece algo distinta a la anterior, lo que merece la pena ser protegida y por la que hay que pagar, porque, insisto, es la que permite la profesionalización de la gente relacionada con la creación y no depender ni del poder político ni del poder religioso, que siempre, por definición, ejerce censura. Y además impide la creatividad. Ese es el gran problema. Es verdad que tenemos agujeros, por ejemplo, hay muchas formas de cultivar, hay muchos productos de cultivos vegetales en África o en la India que son tradicionales, que tienen un sistema que nadie ha patentado y las grandes farmacéuticas pues se la adueñan. Mal hecho, porque deben de pagar a alguien. Es verdad lo que contaba ella, de que a veces incluso fueron a la UNESCO, un error porque es un organismo débil, es un organismo que no tiene prestigio, que hizo un acuerdo de protección pues, de artesanos y demás, pero el problema es que alguien debe de tener una idea original, no es un colectivo, los colectivos no tienen ideas originales. Y tenemos agujeros negros, porque como cualquier obra humana, todo es perfectible. Pero los problemas que tenemos es que nuestra civilización se basa en el derecho, que un elemento clave ha sido la propiedad intelectual, que hay una vinculación directa, inmediata, casual y causal entre eso y la prosperidad económica. Y que han aparecido unos señores que protegen su propiedad intelectual, pero están dispuestos a no pagar, a no respetar la de los demás. Y eso es lo que no está bien.
Simplemente eso. A partir de ahí lo que quiera. Gracias. ¿Alguno tiene una pregunta para Antonio María o para el resto de los ponentes? Teresa, ¿tú quieres concluir con el ciclo? Yo creo que como se ha visto, el tema es de lo más interesante y cubre aspectos muy variados y áreas de trabajo, ¿no? Pues eso, como hemos visto aquí, el mundo de la editorial, de la música y de la moda, como mínimo. Y se ve, ¿no?, que este avance tecnológico nos presenta desafíos, ¿no? Y creo que es un acierto ponernos a pensar sobre ellos, ¿no? Y esta mesa redonda y este ciclo yo creo que es lo que pretende, el abrir por lo menos un interés y un debate sobre estas cuestiones y que a la vez los que son protagonistas